Estamos ya de vuelta acá en a las 8:45. Abordamos el segundo tema de la noche. Hoy las autoridades del Hospital General San Juan de Dios anunciaron una medida drástica y que da cuenta de esta ola de contagios que vive Guatemala. El Hospital General San Juan de Dios es el segundo hospital en importancia de la red nacional y van a tener que cerrar por 48 horas la emergencia debido a brotes de COVID-19 en pacientes que estaban allí en el hospital por otras afectaciones. Vamos a hablar acerca de la situación del San Juan de Dios del Hospital General con el doctor Gerardo Hernández García. Él es director precisamente del Hospital General San Juan de Dios. Doctor, gracias por atender nuestra entrevista. Buenas noches y bienvenido. Gracias, buenas noches y es un gusto estar por acá. Y solo tal vez comentarle de que somos el primer hospital, somos el más grande de Guatemala, el que más camas tiene y el más antiguo. Perdón, me equivoqué. Yo pensé que era el Hospital Roosevelt, pero es el San Juan de Dios. Perdón, doctor. Sí, tenemos más camas y somos el más antiguo. Ok, bueno, Nick, empezamos. Bueno, bienvenido, doctor. Es un gusto saludarlo, tenerlo por acá. ¿Qué tan las noticias de hoy se mostraron, en palabras suyas, su tremenda preocupación por esta nueva variante Delta? ¿Qué tan letal y cuál es la diferencia entre esta variante y las anteriores? Bueno, le voy a ser sincero, sí hemos estado muy preocupados, la verdad que ya llevamos más de 3 semanas en preocupación de la situación actual que estamos viviendo. Porque los casos han incrementado de una forma exorbitante. La cantidad de pacientes que manejábamos antes de esta ola, pues era un promedio manejable. Hoy por hoy están desbordadas nuestras emergencias en el área COVID. Tenemos una sobrepoblación de pacientes. Tenemos 114 camas funcionales en este momento para COVID y tenemos 124 pacientes. Entonces, sí hemos visto un incremento en esta situación. Yo les soy sincero, no tengo mucho que poderle decir en el aspecto de lo que es esta variante técnicamente, epidemiológicamente y infectológicamente, que no tengo mucha experiencia a ese respecto. Yo voy más al área administrativa y resolver lo que estamos viviendo en estos momentos, pero sí puedo decirle que hemos visto que hay más personas infectadas, es más severo el contagio y me refiero a los signos, síntomas, el paciente más rápido progresa a estar severo y hemos tenido aumento en la tasa de mortalidad. Eso es lo que yo sí puedo percibir en este momento debido a esta cepa que sabíamos por epidemiología y por sintomatología que ya estaba en el país, más no estaba confirmada todavía hasta pues el día de ayer que el señor presidente da la confirmación, ¿verdad? Y se van a recomendar más restricciones, medidas de restricción, porque se vieron varios comentarios al respecto de limitar la cantidad de personas que se pueden reunir dentro de una casa o dentro de un edificio, un salón, o limitar también la locomoción de las personas. ¿Qué tipo de medidas se están recomendando? Tampoco es parte de lo que nosotros realizamos, no, eso es parte del ministerio a nivel central, decisiones tomadas netamente en el viceministerio de Hospitales y la señora ministra también y consensuadas directamente con nuestro presidente. Entonces realmente no podría decirles qué es lo que se va a dar en estos momentos. Esperamos de que suceda algo importante para disminuir esa posibilidad de contagios que tenemos tan elevados en este momento y que eso nos proteja un poco como población en estos momentos que tanto lo necesitamos. Ahora bien, doctor, ¿qué va a pasar, digamos, porque tenemos una situación sanitaria que tiene que ver con el COVID-19, pero paralelo a eso, pues lamentablemente hay personas baleadas, atropellados, gente con diabetes, gente con apendicitis que necesitan de emergencia ser atendidos en el hospital. ¿Qué pasa con esa población? Bueno, digamos de que nosotros, el Hospital General San Juan de Dios jamás ha cerrado y jamás cerrará sus puertas en su emergencia y en ninguna puerta posible.
Pero lo que solicitamos hoy, el día de hoy, es disminuir esos pacientes que usted menciona que no peligran su vida, que puedan ser derivados a otros hospitales únicamente por 48 horas, en lo que resolvemos nuestra situación de los brotes que tuvimos, porque todo este problema no es la cantidad de pacientes que hemos estado viendo en la emergencia de COVID. El problema que hoy se ha suscitado y que fue tendencia a nivel nacional es porque tuvimos un brote de 19 pacientes dentro de nuestro hospital, que fueron 5 brotes al mismo tiempo, y esto nos hizo cerrar un piso completo del hospital. Entonces, al cerrar el piso completo, nosotros ya no tenemos la posibilidad que la emergencia pueda ser desfogada hacia el quinto nivel, que es donde nosotros desfogamos nuestra emergencia. Y entonces, en la emergencia nosotros, como está disminuido, por lo que usted está comentando de que, bueno, el COVID ha ido disminuyendo el espacio, pero como la pandemia paralela al COVID que nosotros vivimos, que es la violencia y los accidentes y todo lo que es ese tipo de emergencias, no ha parado y cada vez ha incrementado mucho más. Esos espacios, nosotros tenemos aproximadamente 45 espacios para la emergencia y manejamos una cantidad de 140 a 150 pacientes diarios, teniendo 5 a 7 o hasta 10 personas ventiladas dentro de la emergencia. Entonces, lo que nosotros solicitamos el día de hoy fue únicamente que nos dieran un poco de oxigenación, disminuyendo la cantidad de pacientes que nos pusieran estar llevando, que no fueran graves. Cualquier paciente grave que necesite la atención del Hospital General San Juan de Dios, le será atendido y la va a recibir. Además, si hay algún paciente, también lo vamos a recibir, porque jamás a nadie le vamos a decir que no, jamás en las puertas le vamos a decir que no. Nosotros nunca hemos puesto varios anillos de seguridad para que la gente no pueda entrar a nuestra emergencia, sino que nuestra emergencia está sobre la primera avenida y ahí puede ingresar cualquier persona que desee. Pero lo que sí hemos hecho en estos momentos es solicitar que puedan ser derivados pacientes que puedan ser tratados en hospitales como Antigua, como Chimaltenango, y que nosotros en 48 horas podamos reagruparnos y volver a prestar, llamémosle con normalidad el servicio, a pesar de que no vamos a cerrar en ningún momento, a pesar de que las consultas externas que estamos realizando, como hemato-oncología, que son pacientes con cáncer y sus quimioterapias, como pacientes con nefrología que necesitan sus tratamientos con hemodiálisis, seguirán de una forma normal. Gracias, doctor. Solo para aclarar el informativo, es que la emergencia no cierra, pero la meta sería básicamente aplanar la curva por estos próximos 2 días. ¿Creen que en esos 2 días lo van a hacer? Y tengo otra pregunta, porque están pidiendo priorizar la atención y los servicios que prestan en el hospital. Así fue usted citado hoy en los medios. Eso quiere decir que incluso si alguien tiene COVID, pero no está en condiciones graves, que por favor no se presente a emergencia. Sí, digamos que dividamos los dos tipos de emergencia. Las 48 horas que nosotros nos van a servir es para sanitizar todas las áreas no COVID. Las áreas que no manejamos COVID, nosotros, digamos, tenemos 1,000 camas de pacientes en el hospital que no tienen COVID. Entonces, vamos a sanitizar, a esterilizar todas las áreas para poder continuar dando el servicio. Para eso son las 48 horas que hemos pedido. No es otra cosa más que eso, poder contener los brotes, ¿verdad? Que el brote lo primero que hay que hacer es contenerlo, aislarlo, y entonces ahí vamos a colocar a los pacientes que han salido en estos brotes y luego hacer una limpieza de las áreas para poder seguir en funcionamiento normal. Entonces, eso pues no hay ningún problema. Ahora, la verdad es de que hoy, por la sobresaturación que tenemos en las áreas COVID, sí tenemos un problema para poder atender pacientes graves. Nosotros, pacientes graves, no tenemos la opción de atender en el área COVID. Tenemos algunos espacios para pacientes moderados, si fuera necesario, para evitar que después se conviertan en severos. Pero sí, o sea, la idea de nosotros antes de que surgieran estos brotes el día de hoy era que íbamos a abrir un espacio de 24 camas más, que ya sería un quinto espacio para pacientes con COVID, y así poder desfogar esa área que estaba con 10 pacientes más y poder normalizar nuestra atención y que los pacientes tengan un trato más digno. Y seguramente eso va a pasar en el transcurso de esta semana, pero vamos a tener que solventar la situación de estos brotes. Pero hoy por hoy la situación es complicada, ¿verdad? Ahora bien, doctor, esta variante Delta, lo que conocemos científicamente es que provoca casos más graves.
Y si el hospital no puede atender casos graves, que es lo que entendemos por lo que usted nos está diciendo, estas personas a dónde pueden ir, al Parque de la Industria, al Hospital Roosevelt o a dónde. Bueno, le comento, nosotros tenemos ahorita para pacientes graves un índice de ocupación del 700%. Aún así hemos seguido atendiendo. 700. En el Parque de la Industria realmente pues no soy su vocero ni nada por el estilo, pero sabemos de que hay pacientes en lista de espera para poder ingresar y es complicada la situación. El Hospital Roosevelt está en las mismas situaciones. Ellos han estado pues brindando toda esta atención al igual que nosotros. Villanueva se mantiene saturado en el área de intensivos todo el tiempo. Entonces, hay días que no hay espacios para poder atender, hay días que se libera un espacio, que se liberan dos espacios, de repente hospitales departamentales que están tomando este reto, como el Hospital de Antigua, que ha tomado pues, el reto de una forma muy seria, nos puede apoyar y se envían pacientes con necesidad de algún tipo de ayuda como ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Antigua ha sido un importante apoyo para los hospitales como los nuestros. Entonces, así han habido algunos. El Hospital de Cuilapa funciona también, el Hospital de San Marcos apoya también. Entonces, ahí vamos viendo y según como vamos viendo, se hacen referencias. En un momento determinado, las fuerzas de las fuerzas militares han tenido vuelos que nos han llevado pacientes hacia otros lugares para poder continuar su, su proceso de tratamiento. Doctor, ¿han podido detectar cómo es que se contagiaron estos 14 pacientes no COVID? ¿Fue por otros pacientes o fue por el personal? Que se entendería, no sería para echarle culpa al personal, están en la línea frontal en esta batalla contra el COVID, pero si el personal también se entiende que tiene medidas de protección que se aplican rígidamente dentro del hospital, pero de repente tienen contacto con otras personas afuera del hospital que sin conocimiento de su personal, esas personas de repente no siguen todas las medidas recomendadas. Como esto fue el día de hoy y ya estamos en los estudios epidemiológicos para lograr llegar a esta conclusión, tenemos varias hipótesis. Puede ser esta que usted comenta, también puede ser, nosotros tenemos el hospital cerrado para visitas, pero algunos pacientes necesitan algún cuidado especial y que por pues, el personal que tenemos dividido en dos funciones, COVID y no COVID, a veces no nos damos abasto para poderlo dar. Hay familiares que pues nos apoyan y cuidan a sus pacientes. También creemos que pudo haber pasado de algún familiar que ingresara, que haya ingresado pues infectado, ¿verdad? Que a pesar de que tomamos temperatura, a pesar de que tomamos todas las medidas, pues es una situación. Y si eso le sumamos que pudiera ser la variante Delta, que es mucho más infectiva, pues podría pasar. Entonces hay varias hipótesis que estamos investigando y haciendo la secuencia epidemiológica para poder llegar a la conclusión de esta situación. Doctor, ¿cuántos pacientes en promedio están, digamos, recibiendo en el Hospital General San Juan de Dios que llegan con padecimientos, digamos, de moderados a ya complicación grave de COVID-19 con esta ola, con este repunte que vive Guatemala? Digamos, para empezar, para poder contestar la pregunta, tenemos un promedio de 200 a 250 hasta 300 en algunos días muy complicados de pruebas diarias que realizamos a los pacientes que llegan a hacer su cola para poder hacer su prueba. De esos, algunos sí necesitan el apoyo de nosotros y vemos un promedio de 60 hasta 100 pacientes diarios, la necesidad de ser evaluados. Y ahí vamos teniendo el flujo de ingresos, estamos tratando de dar egresos de una forma más acelerada y ahí vamos calculando que tenemos entre 10 hasta 20 pacientes diarios para ingreso. Gracias, doctor. Usted acaba de mencionar las pruebas. ¿Qué tan costosas son las pruebas y en cuánto tiempo se obtienen los resultados? Nosotros tenemos 5 tipos de pruebas que utilizamos en nuestro pool de pruebas. Tenemos biología molecular abierta, tenemos biología molecular cerrada, le compramos a 3 empresas diferentes este tipo de pruebas, más o menos entre 260 a 350 que sale la prueba. Y
Sí, es un poco complicado estar, porque lo que planificamos para poder hacer ha sobrepasado increíblemente la necesidad, entonces hemos tenido que estar haciendo compras forzadas para lograr abastecernos y los resultados, nuestro promedio de entrega de resultados son 24 horas para las personas que llegan a hacerse el hisopado con nosotros por la cantidad que tenemos que procesar diario. Gracias, doctor. Y otra pregunta. ¿Se han presentado en su hospital casos de personas contagiadas con COVID que han recibido el full paquete de vacunas? Sí, claro. Nuestro mismo personal se ha contaminado. Lo que sí, y lo veía yo hoy en una entrevista, lo hacía ver, era de que todo el personal de nosotros, que es quien podemos tener el, el control, han sido pacientes que han salido muy bien, que se han ido a casa, han tenido su aislamiento, su tratamiento pues de kit Es mínimo más leve y la han regresado a enfermedad. trabajar tranquilamente. Con la vacuna es más leve. Si a uno se contagia siendo vacunado, es más leve el caso, en promedio. Así es correcto. Así es correcto. O sea, es lo que he podido evidenciar con nuestro personal. Y sí hemos tenido personas que han estado con sus dos vacunas y que han salido infectadas. Ya que, por ejemplo, AstraZeneca, su alta eficiencia no es en no contagiarse, sino en no llegar a grave. Eso es lo mejor que tiene AstraZeneca. Mientras que la posibilidad de contagiarse, pues hasta cierto punto es alta, ya que solo tiene de 72 a 76% de efectividad. Entonces, ese rango nos permite que sí podamos ser infectados, más el porcentaje de severidad disminuye muchísimo la posibilidad de entrar a un intensivo. Ahora bien, doctor, es decir, solo para remarcar esto que ya usted nos mencionó, es decir, si alguien necesita intubación en el San Juan de Dios, al día de hoy el hospital no está en capacidad de atender a un paciente con ese grado de gravedad. Le voy a explicar. En papeles, no, definitivamente no. Pero el hospital ha hecho milagros para poder atender y si hoy en este momento llegara un paciente que necesita ser intubado, yo le aseguro que mi personal está listo, lo puede intubar y podemos conseguir un ventilador en donde sea y donde sea y lo colocamos para hacerlo. Pero en papeles no estamos ya en la capacidad de hacerlo. Pero por necesidad, hace 3 días aproximadamente, ya no teníamos ninguna toma de oxígeno, llegó una ambulancia de los bomberos con un paciente, pues, la verdad que casi muerto, ya con un paro respiratorio, tuvimos que ingresarlo, darle el oxígeno a otro paciente que tenía menos necesidad de oxígeno que ni ingresaba, lo intubamos y lo colocamos ya en su cubículo para poderlo atender. O sea, no vamos a dejar de atender en ningún momento, pero en papeles es que estamos totalmente saturados. Gracias, doctor. Yo quisiera regresar al tema de la vacunación. ¿Cada cuánto se debería de vacunar una persona y si se pueden mezclar las diferentes vacunas? Bueno, va a depender la marca para ver qué cantidad de tiempo, ¿verdad? Si es Moderna, son 28 días entre primera y segunda dosis. Si es AstraZeneca, son cuatro semanas. Si es Sputnik, son 90 días. Cada una tiene su especificidad, sus específicos días entre una primera dosis y segunda dosis. Sí están descritas las combinaciones, ¿verdad? Que la única que no se puede combinar es Sputnik entre ninguna, pero sí hay combinación entre Pfizer y Moderna, entre Moderna y AstraZeneca, se pueden utilizar entre primera y segunda dosis. Algunos jefes de Estado de algunos países mucho más desarrollados que nosotros en Europa lo han hecho y pues les ha funcionado muy bien. Así que si es necesario hacer algún tipo de mezcla, es posible hacerlo sin ningún problema. No, Ahora, perdón. ahora bien, doctor, ¿qué pasa, digamos, qué va a pasar 48 horas después? Entendemos, van a sanitizar, van a, pues, hacer los procedimientos y protocolos sanitarios para limpiar las áreas donde hubo rebrotes. Después de estas 48 horas, retoman, digamos, la atención normal, atender pacientes, visitas, todo vuelve a la normalidad 48 horas después.
Sí, así va a ser la normalidad que estamos viviendo anormalmente ahora, ¿verdad? Que es esa sobresaturación de pacientes que tenemos, pero sí, o sea, después de 48 horas nosotros hemos contenido el brote, hemos aislado a los pacientes y ya tenemos los espacios libres para poder seguir con nuestro flujo normal de pacientes que manejamos diario. Entonces no es que el hospital está colapsado, es un tema administrativo que usted necesita para poder atender este caso particular. Así es correcto, como usted lo acaba de definir. Nosotros no manejamos el término colapso en ningún momento y son decisiones que hay que tomar rápido, ahora sin mucho miramiento, son cosas que hay que hacer. También tenemos que proteger a nuestro personal ya está cansado, realmente estamos tratando de oxigenarlos un poco. Yo he tratado de dar el mensaje de que necesitamos urgentemente oxigenar a Guatemala y oxigenar a nuestro personal médico, necesitamos un respiro y este tipo de situaciones nos permitirá reagruparnos para seguir en guerra con este virus, que más de 500 días no hemos parado de pelear con él y seguiremos haciéndolo a pesar de todo el cansancio, a pesar de lo quemado que está en nuestra primera línea, seguiremos les dando fuerzas a la gente, ayudándolos en lo más posible para poder siempre prestar el mejor servicio. Ahora bien, doctor, según algunas proyecciones estadísticas que han circulado hoy en las redes sociales, algunas bancadas en el Congreso de la República también las difundieron de la Universidad de Washington, da la proyección de que Guatemala va ahorita en ascenso, en una curva de casos y que estaríamos en un pico entre el 15 y el 20 de octubre, pero si uno ve esas gráficas, es de terror el mes de septiembre, o sea, es cómo se va a preparar el hospital para las semanas por venir. Bueno, la verdad es de que hemos estado haciendo los esfuerzos en las últimas 4 semanas, contando ya hoy, hemos aumentado en 48 camas nuestros servicios, tenemos 138, cuando terminemos ya esta situación de contener el virus y pasar a la normalidad, tendremos 138 camas a disposición de la población. Más de 138 camas no podremos darle a la población, ya no tenemos esa opción. Entonces el hospital lo que va a hacer es reforzar lo que ya tiene, colaborar con nuestros médicos que están muy cansados, vamos a tratar de rotarlos un poco para que descansen, igual al personal de enfermería, porque igual están exhaustos. Hay momentos que el personal de enfermería tiene entre 17 y 18 pacientes cada auxiliar de enfermería para atenderlo y es algo pues realmente extenuante lo que están realizando y trataremos de poderlos proteger en ese sentido. Digamos, si los números sobrepasan lo que estamos viendo actualmente, yo no tuve la situación de poder ver esa gráfica que usted me comenta, pero si nos aumenta más, seguramente el Hospital San Juan de Dios solo hasta esa cantidad podrá aportar y tendremos que ver qué más se puede hacer a nivel de la población en otros lugares, pero sabiendo de que pues seríamos en este caso, en la área de COVID, pues el segundo hospital a nivel nacional con más camas que pueda prestar, ¿verdad? Doctor, dado la importancia de lo que usted mencionó antes, de que una vez alguien está completamente vacunado y toma efecto la vacuna, el éxito de la vacuna es que hace que el caso sea más leve, el caso promedio, y que no lleve a cuidados intensivos o la muerte. ¿Cada cuánto debería de vacunar? Una vez, si una persona hoy está completamente vacunado, ¿cuándo debería de repetir el proceso de vacunación? Esos todavía son estudios que están en evolución, que están realizando. Ya Moderna ha sacado que debe haber una tercera dosis de ellos para pues, dar un refuerzo total a la situación. No hay todavía algo que sea un patrón para poderlo aceptar, pero si usted me pregunta personalmente cómo visualizo yo la situación, lo visualizo igual que como que fuera el virus de la influenza, que deberíamos de vacunarnos anualmente todos para evitar ese contagio de la influenza, que al final la influenza también cobra vidas durante un año en todo el mundo. Entonces, yo creo que al final la temática será que nos tendremos que estar vacunando anualmente
con la cepa más común que se va a poder extraer durante todo el año, como hacen con la vacuna de la influenza. Exactamente. Esa creo que es nuestro futuro a corto, mediano plazo. Bueno, pues muchas gracias al doctor Gerardo Hernández, director del Hospital General San Juan de Dios, por haber estado con nosotros, explicándonos la situación de este importante hospital, el primero de la red hospitalaria nacional. Gracias, doctor. Feliz noche. A ustedes, gracias. Feliz noche. Bueno, Nicolás, a seguirse cuidando, ¿no? Porque al final esta es también responsabilidad personal, ¿no? No, totalmente. Y eso es, y creo que ese es el mensaje que tienen que tomar las autoridades en todas partes del mundo. Más que forzar a las personas, darles la información, insistir en esa información para que tomen la mejor decisión. Por ejemplo, con el tema de la vacunación. Lo que acaba de decir el doctor es muy importante. Que es, bueno, no es que la vacuna va a prevenir que te contagies, claro, necesariamente, pero si te contagias, tus riesgos de morir caen sustancialmente. Claro, o de tener que ir a buscar un ventilador o que te entuben o ponerte muy grave. Realmente ha hecho falta una campaña masiva de comunicación por parte de las autoridades de salud para explicar precisamente todos esos puntos a la población. Bueno, Nicolás, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mario. Te esperamos en otra emisión y a ustedes en casa tengan un reparador descanso.